Buen día, hermanos. Estamos hablando de que es tiempo para interceder. Ahora, el intercesor debe estar ante Dios en primera fila. Es decir, no se puede interceder por otros estando alejado de Dios. Es común escuchar personas o ver personas que visitan la iglesia y la intención de ellos es acercarse o ir a buscar la ayuda de Dios, interceder delante de Dios por su hijo, su hija, otro familiar, los cuales andan mal y ellos quieren que Dios les toque a ellos, que Dios los alcance a ellos. Y se acercan con esa intención, pero así no es como funciona. No se puede interceder por otros estando alejado de Dios. Debemos entender que el hombre en pecado está alejado de Dios, que hay un cima entre Dios y el hombre y que no puede el hombre estar cerca de Dios porque Él es santo y el hombre es pecador. Es por eso que 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, es decir, a través de su obra perfecta, su sacrificio, su resurrección, dice que estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos ha dado la palabra de reconciliación. Somos embajadores delante de los hombres enviados por Dios y por eso dice el mismo Pablo en ese pasaje, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo una persona que confía en Cristo y que reconoce su pecado y se arrepiente y viene a sus pies, es reconciliada con él y entonces es hecho cercano ese hombre, esa mujer con Dios. Y tenemos que estar cercanos a Dios para poder interceder por otros, porque al estar cercanos también vamos a conocer de cerca a nuestro Dios. Es importante entender que la intercesión implica hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Es decir, requiero conocer cuál es la mente de Dios. Cuando Job intercede por sus amigos, dice la Escritura que previo a esa intercesión, capítulo 42, Job dijo lo siguiente a Dios. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Nota, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Una persona que ya ha sido hecha cercana con Dios, entonces comienza a conocer a ese Dios, conocer su mente. Y entonces podrá interceder a favor de otros o por otros delante de Dios en oración solamente cuando esta persona puede conocer la mente de Dios. Debemos entender cuál es el concepto de Dios acerca de aquella persona por la cual voy a interceder. ¿Cuál es el enfoque de Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es la necesidad real de esa persona ante los ojos de Dios para interceder conforme a su voluntad? La falta de respuesta a la oración, nos dice Santiago, es porque pides mal. El pedir mal es porque no entiendo la verdadera necesidad y es porque no entiendo el verdadero carácter de Dios. El intercesor está ante Dios en primera fila, porque también debemos ver que se intercede estando a los pies de Cristo. Somos intercesores que reconocen su propia necesidad y fragilidad. Debemos estar humillados ante los pies del Señor. Job 42 también dice, versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Debemos reconocer nuestra propia fragilidad y nuestra propia necesidad. El intercesor no es una clase de persona superior en el sentido de ser una persona sin necesidades, sino al contrario, es una persona que primero reconoce y entiende su profunda necesidad y dependencia del Señor. Debemos humillarnos ante Él. Debemos rogar y clamar por otros, pero desde los pies de Cristo, postrados ante Él. El intercesor admite su propio pecado en primer lugar. Dice en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, dice Job,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El reconocimiento de nuestro pecado es importante para poder clamar a Dios, ante Dios, a favor de otros. Si no, nos podemos volver orgullosos, críticos, y podemos estar juzgando a la otra persona. Y esta no es la manera de interceder por otros. Por último, el intercesor está ante Dios en primera fila, por tanto, está determinado a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque había dicho en el verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, dispuestos a ser transformados. Debemos rogar a Dios, en primer lugar, por un avivamiento en nuestros propios corazones, por un verdadero deseo de seguir al Señor y de ser transformados por Él. El intercesor está ante Dios en primera fila. Que Dios les bendiga.